con este tema. Bueno, anoche nos quedábamos en este evento en donde el Señor hace un pacto con las tribus de Israel. Estas a su vez de igual manera hacen un pacto para que el Señor los constituya como su pueblo. Obviamente veíamos la condición en que este pueblo estaba haciendo ese pacto y que esto sería, es una base para poder comprender lo que más adelante miraremos sobre este nuevo pacto o pacto renovado, que en realidad, mis hermanos, es la traducción más acertada en nuestras escrituras. Como sabemos, hay diferentes traducciones y no todas son tan exactas, y por lo tanto hay que revisar estos puntos. Pero bueno, veíamos que el pueblo, en la condición que salía, por falta de entendimiento, más movido por el temor que otra cosa, llevaba un pacto que, como bien leíamos en Deuteronomio capítulo 5, era desde una incredulidad, no había realmente una fidelidad, una certeza de lo que se estaba comprometiendo el pueblo. Pero fuera como fuera, también lo mencionaba, nuestro Dios es fiel, y lo que había hablado para sacarlos de Egipto era para constituirlos como un pueblo. Al darles nuestro Dios todas estas instrucciones, mandamientos, estatutos, derechos, los constituía como una nación en el tiempo, mas sin embargo, aún no como en espacio, en un territorio. Esto tendría cumplimiento hasta que es introducido al pueblo a la tierra de Canaán. Estarían 40 años peregrinando, ya veíamos la razón por el cual ocurría esta peregrinación, pero volvemos, mis hermanos, a lo que decíamos, nada hace fortuitamente nuestro Dios. No es que, ay, nos surgió este problemita, pues bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Como dijera nuestro hermano Jesús, ¿no? No es el sistema operativo Windows de que, salió un problema, vamos a hacer un parche, ahí les va el parche, la actualización, y luego el parche del parche, y luego el parche del parche, hasta que, pues bueno, se vaya sosteniendo el sistema. No, así con nuestro Dios no es así. Todo está establecido. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre, etcétera. Entonces vemos que tenía una razón, no solamente era ese castigo por su incredulidad, sino también este tiempo necesario para preparar al pueblo para su entrada a aquel lugar que el Señor había escogido para dárselos por heredad. Y es como cuando se le promete a alguna persona, pues mira, te voy a regalar un auto último modelo, de aquí a tantos meses. Y la persona no sabe manejar. Da ese lapso porque vamos a pasar por un proceso de enseñanza para que aprendas a utilizar el vehículo, y ya cuando obtengas tu vehículo, pues no lo estrelles ni siquiera saliendo de la agencia, ¿no? Lo puedas utilizar y sacarle el mayor provecho a ese vehículo. De igual manera, esto, mis hermanos, el Señor preparaba al pueblo para introducirlo a aquella tierra y obviamente sacaran provecho de esa tierra, obtuvieran bendición. Y esto nos recuerda, mis hermanos, lo que veíamos en el tema anterior. El Señor nos capacita, nos hace aptos para que podamos dar mucho fruto, para poder hacer fruto de lo que el Señor nos da. El Señor establece un reino,
Y el Señor, como veíamos, espera obviamente obtener frutos de ese reino. Y establece, como ya veíamos también anoche en las aclaraciones que se hacían, un sacerdocio, establece jueces, establece profetas, establece reyes. ¿Para qué? Para que dirigiendo al pueblo y conduciéndolos de acuerdo a su instrucción, se obtuvieran frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Y así también obtener frutos de todas aquellas tierras, porque dentro de lo que el Señor les enseña al pueblo, les enseña a cuidar de la tierra, a darle su reposo cada 6 años. El séptimo año debería descansar la tierra, y así secuencialmente para que la tierra pudiera recuperarse y seguir dando en gran número estos frutos. Por eso dice que durante todo este año el Señor los trajo para enseñarlos, para instruirles, mis hermanos, y saber si habían de guardar o no estos mandamientos. Todavía el Señor les daba oportunidad de que realmente se apegaran a este pacto. Y vuelvo y reitero algo importante, mis hermanos. Los mandamientos que el pueblo de Israel recibe, indudablemente fueron inspirados ¿por quién? Por nuestro Dios. Porque de ellos, perdón, Moisés recibió de nuestro Dios estos mandamientos. Y esto es importante resaltarlo, porque más adelante leeremos, y que es un argumento que muchos indoctos utilizan, es que esa es la ley de Moisés, por cuanto existen los textos que dicen que ellos guardaban la ley de Moisés, que había de observar la ley de Moisés, y está acuñada esa frase, la ley de Moisés. Pero las escrituras nos enseñan, y como leíamos anoche en Deuteronomio capítulo 5, el Señor lo tuvo en el monte dictándole todo lo que había de escribir, todo lo que habría de enseñarles. Obviamente sabemos, como lo dice también nuestro Señor Jesucristo, bueno, cuando habla acerca de la carta de repudio, acerca del divorcio dentro del pueblo, dice, pues esto Moisés se los concedió, pero esto no fue así desde un principio, pero se los concedió por la dureza de su corazón. Entendemos que de alguna u otra manera sí Moisés pudo haber establecido ciertos criterios, ciertos mandamientos, pero no todos, mis hermanos. Una cantidad muy pequeña, y eso sería bueno revisarlo en alguna ocasión, de lo que Moisés establece, pero obviamente siendo guiado por el Señor. Y porque indudablemente también la ley manifiesta que lo que establezca el juez, la manera en que debe llevarse, esto debían de observar el pueblo, pero siempre apegado al consejo o a la base principal que es su palabra. Y ojo, también con esto no se vaya a malinterpretar, bueno, entonces todas esas reglas, todas esas costumbres que establecieron los rabinos, los sabios del pueblo de Israel, pues están bien, hermano. No, porque hay muchas de estas enseñanzas o doctrinas que realmente sí desvían al pueblo de lo que la misma escritura enseña. Y más adelante, si tenemos oportunidad, veremos algunos puntos. Pero quiero resaltar esto. La ley que nuestro Señor Jesucristo observa, la ley que Él manda que también se siga observando, es la ley que recibió Moisés, porque la recibió de Dios. Dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13. Que aunado a Deuteronomio 5, este texto es muy, muy claro. Nehemías capítulo 9, versículo 13. Nehemías 9:13. Obviamente, mis hermanos, este momento en que vamos a leer, el contexto es cuando el pueblo de Israel ya ha retornado de su cautiverio en Babilonia y están reconstruyendo el templo. Y obviamente están siendo los sacerdotes, los descendientes de los sacerdotes, escribas, los que están poniendo orden dentro del pueblo. Y están resaltando los puntos importantes para que el pueblo pues entienda de por qué fueron puestos en cautiverio, y asimismo el cuidado que deben de tener para no volver a sufrir una llamada de atención de tal manera. Y dice Nehemías capítulo 9, versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, le está recordando Nehemías al pueblo
cómo fue que ellos recibieron lo siguiente. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Entonces dice que de quién recibieron estas cosas, dísteles juicios, leyes, estatutos y mandamientos. Porque hay muchas personas sin entender lo que la escritura nos habla y además porque es muy fácil descalificar lo que no conocen, porque muy pocas de estas personas que descalifican la ley de Moisés, que es la ley de Dios, solo por el dicho que han escuchado a través del tiempo. No, es que nos han dicho que la ley es mala, es maldición y que eso era para el pueblo de Israel, etcétera. La juzgan y la señalan de esa forma sin ni siquiera haber leído la ley, sin ni siquiera haber leído de qué manera fue recibida y de quién fue dictada esta ley. Y aquí Nehemías está haciendo esa aclaración. Quien dictó estas leyes, estos estatutos, estos juicios y estos mandamientos, fue Dios desde el cielo. Dice el versículo 14, y notificásteles el sábado tuyo, y les prescribiste por mano de Moisés, tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Entonces, ¿quién fue el medio por el cual el Señor les hizo llegar este conocimiento? Moisés. Moisés fue el mediador. Por eso dice, y les prescribiste, es como el médico. El médico prescribe con base a un conocimiento que él recibió en su educación, prescribe un tratamiento, prescribe los medicamentos que debe de tomar el paciente, pero él transmite ese conocimiento, él hace un diagnóstico y a través del conocimiento que él previamente recibió, lo transmite al paciente. ¿Se entiende? No es que en ese momento el médico, a ver, pues, ¿para dónde sopla el viento? Ah, está pasando una ardilla y sacamos unas nuecesitas y se me ocurre y entonces yo te doy esto. No, el médico no lo está sacando de la manga, no lo está inventando. De igual manera aquí, lo que dice Nehemías es que Moisés no se inventó todo esto, lo recibió de Dios. Y como lo leíamos en Deuteronomio 5, ¿qué le dice Dios a Moisés? Y tú estate aquí y que yo te dictaré todo lo que has de comunicar a este pueblo. Vamos a leerlo nada más para refrescar la memoria y no parafrasearlo erróneamente. Deuteronomio 5, versículo 31. Le está hablando Jehová a Moisés. Y tú estate aquí conmigo. ¿Qué le dice a Moisés? Tú también vete junto con ellos. No, tú estate aquí. Tú permanece conmigo. Y te diré. ¿Quién va a dictar? Dios a Moisés. Y te diré todos los mandamientos, estatutos, derechos que les has de enseñar, a fin que los pongas ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Y Moisés estuvo con nuestro Señor 3 ocasiones. Una primera ocasión que es esta, que recibe estatutos, mandamientos, derechos, y que a su tiempo descendería para comunicárselos al pueblo. Pero ¿con qué se encuentra Moisés? Pues que ya le estaban dando vuelo a la hilacha al pueblo, se enfada y rompe las piedras, rompe esas tablas. Y es necesario que nuevamente suba Moisés para nuevamente recibir de Dios nuevamente estos mandamientos. Tú las rompes, tú las puedes hacer. Casi, tú las rompiste, y sí, tú las haces. Ahora, esas tablas las recibió él estando arriba en el monte. Se entiende que fueron labradas, trabajadas arriba del monte. Pero en la segunda ocasión, como nos lo recuerda nuestra hermana Ruda acertadamente, se le dice a Moisés, pues ahora tú corta unas piedras, tállalas, prepáralas para que tengas material donde vas a escribir. Y ahora nuevamente sube Moisés para volver a escribir todos estos
todos estos mandamientos, estatutos y derechos para comunicárselos al pueblo. Y algo aquí que quería comentar con ustedes para que lo consideren. Sabemos que nada pasa de manera fortuita, todo tiene un porqué. Y muchas veces hemos hablado, bueno, es que se escribió en tablas de piedra para que esto perdurara, para que esto se mantuviera por mucho tiempo. Pero sabemos que ahora lo que escribe Moisés solo es una parte que escribe en tablas de piedra y las demás las escribe en pergaminos, en lienzos, para que ahí estuvieran presentes delante del pueblo. Pero lo primero y lo principal fue escrito, dice, en tablas de piedra. ¿Por qué en tablas de piedra si después utilizan material Moisés como el cuero o los, se me falta el nombre porque no son pergaminos, papiros, exactamente, el material que se utilizaba, en papiros y se hacen unos rollos grandísimos? ¿Por qué no escribió todo así? Porque es un pensamiento, mis hermanos, medítenlo, si estoy mal, pues digan, no, hermano, ahora sí, se sigue volando usted la barda. ¿Cuál era la condición en la que el pueblo recibía la ley? ¿Material? No lo hacían de corazón. Con una dureza, con un corazón de piedra, y esto me hizo recordarlo cuando mi hermano Gerardo en su ofrenda tocaba Ezequiel, me parece que ese es el mismo capítulo, vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 24 en adelante. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso es una profecía, mis hermanos, que debe de cumplirse, pero esta profecía no ocurre así nada más, porque sí, hay todavía elementos más a considerar cómo es que Dios los trae. Tiene que darse un evento muy particular para que el Señor los traiga de regreso. El Señor debe ver cómo su pueblo empieza a manifestar un verdadero arrepentimiento y un verdadero apego a su palabra. Y lo dice Deuteronomio: cuando tú te volvieres a mis mandamientos y los pusieres por obra, entonces yo te traeré de todos los confines de la tierra, te reuniré y circuncidaré tu corazón. No los circuncida antes, los va a circuncidar cuando los vuelva a poner en su tierra. Eso es importante tomar en cuenta, y el orden que nos presenta las escrituras, porque si no, hay muchos que quieren ver eventos en el pueblo de Israel que aún no se cumplen. Es que hay judíos que están creyendo a la Torá y están regresando y aceptan a Cristo como el Mesías, pero aún no es el tiempo de acuerdo a las escrituras. Aún no se ha cumplido esto, porque esa parte del circuncidarlos nos lo está describiendo aquí este mismo pasaje. Vamos a continuar. Versículo 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿A quién la va a esparcir? El Señor. No los líderes que tienen, no. Es el mismo Señor que les dará agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y la pregunta, para poder tener esa agua limpia, ¿qué se requiere? Creer en el Espíritu, que sea el Espíritu quien revele, para que quite todo aquello que no es de acuerdo a la palabra y se abre esa palabra ácima. Y la entiendan. Entonces está hablando del tiempo en donde el Señor quitará el velo para que ellos entiendan. Dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo. Aquí la parte interesante. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Tengo una duda. Mándeme. Bueno, que dices que era duro y seguía la ley, pues, no estamos así. ¿En el pueblo de ellos hay comunión? Pues si hablamos en el tiempo actual, yo diría que no. ¿Por qué no hay comunión? Porque tenemos diferentes grupos. Aún hay que los ortodoxos, que los caraítas,
que hay otro, los sefaradíes, etcétera, etcétera. Se pelean entre ellos, inclusive si si se dan una vueltecita por internet para conocer los lugares a visitar en Israel, les van a decir, y está el barrio de fulanos, y está el barrio de sutanos, y está el barrio de X, que cada uno de ellos dice seguir la Torá, pero bajo sus propias condiciones. Pero en ese momento en el que se dieron la ley y todo, ¿había comunión entre ellos? ¿O la comunión solamente se da cuando está el Espíritu? Así es. Entonces nada más son como congregantes. Es que tenemos que también definir de qué comunión estamos hablando. Si hablamos de la comunión con nuestro Dios o hablamos de una comunión entre personas. Puede haber una comunión entre personas, ponerse de acuerdo. Pero si hablamos de la comunión con nuestro Dios, no la había. Y aún no la hay, porque se necesita del Espíritu. ¿Qué nos lleva a estar en comunión? El Espíritu. Porque el Espíritu, como lo vamos a ver, y es parte de este día, el Espíritu nos hace que nuestros pensamientos cambien. Dejemos atrás esos pensamientos y ahora tomemos los pensamientos de ¿quién? De Dios. Y dice que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios, nos hace entender sus misterios. Hay quienes nos dicen, es que es imposible entender a Dios. No, espérame, la Escritura nos dice que nos da su Espíritu. Que no podamos llegar a la profundidad de conocimiento que tiene el Padre, esa es otra cosa. Pero lo que nos permite conocer, nos lo permite entender y conocemos quién es Dios y entendemos quién es Dios. ¿Se entiende? Y en eso estriba la comunión. Por eso no podemos a cualquiera llamarle nuestro hermano, porque debe haber una comunión en el Espíritu. Puede haber hermanos que sí, que obviamente van pasitos atrás, que aún no entienden algunos aspectos, pero lo principal está, lo más básico, las primeras, como dijera el apóstol Pablo, los primeros rudimentos, donde se finca todo para ir construyendo, como lo también nos ha expresado mi hermano Gerardo, un árbol que tiene sus ramas, pero el tronco es común. Como pasa en las escuelas ahora, ¿no? Como dijera Isha, ahora me toca ir con todas mis materias de tronco común, lo que es común para todos. Entonces sí, podemos aún también así llamarlos nuestros hermanos, pero hay quienes en lo más básico, es que la ley de Dios ya no. Yo estoy bajo la gracia, la ley ya no, yo no la necesito, y así como el Espíritu le dice a mi corazoncito, ay, por aquí, por allá, yo así me guío. Y para esto es bueno y y aquello es malo, pero nada más porque tu pechito te lo dice, no, entonces esos no podemos llamarle nuestros hermanos, porque están negando y están yendo en contra. Anoche escuchaba a una hermana, la considero hermana porque defiende muy bien la escritura, habla de las fiestas, habla de los mandamientos, habla del sábado, etcétera. Hay todavía ciertos detalles que no se han entendido bien en las profecías, pero defiende la escritura. Y ella decía, inclusive, y tomaba los textos, nada más que ayer no los apunté, se los voy a pedir. Decía, inclusive, el incumplir los mandamientos y ir en contra de los mandamientos, para todos aquellos que dicen que la ley ya no es vigente, eso es blasfemar. Y dice la escritura que la blasfemia contra el Espíritu no es perdonada. Entonces decía, mucho cuidado si siguen insistiendo en decir que la ley ya no, porque están blasfemando y están blasfemando en contra de Dios. Pues es que si no tienes ley, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo verificas que lo que estás haciendo es correcto? ¿Cómo sabes que lo estás haciendo? Pero el Espíritu te lo dice. Es que ya tienes el Espíritu te dice, tú tranquilo, cómete tu chancito tranquilamente. Estás bien para cuando, ya ven, el Espíritu me dice que eso es bueno. Tú estás mal. Así lo expresan, ¿o no, mi hermano? Así de locos están. Perdón que lo diga así. Porque no es así, necesitas un conocimiento para poder discernir, para saber si también el Espíritu que está en ti es el Espíritu de Dios o es el espíritu del anticristo. ¿Cómo sabes que efectivamente el espíritu que está en ti o que dices que mora en ti es el Espíritu de Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo pruebas los espíritus, como dice Juan? Sí tiene, ¿no? Sí tiene el espíritu. No, obviamente no es así.
Así. Por sus obras, pero ¿cómo identificas que las obras son las de Dios? Las que van en comunión, en armonía con Dios. La ley. El Señor dice, guarda el día de reposo, y tú ves a las personas, estos van por buen camino. Guardan además también también van por ahí. Esos verdaderamente son de Dios. Estos son mis hermanos. Porque cuando le decían a Cristo, Jesús, te hablan allá afuera. ¿Quién? Pues tus hermanos y tu madre. ¿Quiénes son mis hermanos? Todos aquellos, en unos pasajes dice, los que guardan la voluntad de mi Padre. Y en otros dice, los que guardan los mandamientos de mi Padre. Esos son mis hermanos, esa es mi madre. Puede haber comunión en ti con Dios si siempre te apartas del pueblo y nada más así. No podemos decir que no hay comunión, pero sí puede acarrear situaciones en que nos pueden ir alejando cada vez más y más. Ojo, y justamente es lo que decía ahorita. Una cosa es mi comunión con el Padre, ¿no? Que eso nada me va a apartar, es mi comunión con Él, y la otra es mi comunión con mis hermanos. De todo lo que hacemos o tengamos sea común, como en una comuna, así suena muy hippie, pero sí, es común para todos. Pero mi comunión para con el Dios es algo personal, individual. Y eso es lo que hay que cuidar. Pero aún así, mi hermano, sí voy de acuerdo con ello, pero a final de cuentas el Espíritu, ¿quién nos mueve? A estar en comunión con todos los demás. Para hacer un cuerpo, ¿no? Para hacer un cuerpo. Entonces, sí, ¿por qué? Y voy a tomar un pasaje. Ahorita regreso al texto para contestar la duda de mi hermana, Ruth. Dice Efesios 4. Versículo 15. Y este pasaje de Efesios está haciendo énfasis en la comunión. Y empieza hablándonos un solo Dios, un mismo espíritu, un solo bautismo, uno. Esa es la comunión. Y está partiendo desde ahí. Pero dice el versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien, ¿qué cosa? Entonces también sí debe haber una comunión entre nosotros, pero no solamente, como lo decía mi hermano Gerardo, no estoy yendo en contra, estoy de acuerdo, debe haber cosas en común en nosotros, pero lo principal que el amor, que eso es lo que nos va a ligar, por eso dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación. Cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Entonces, ¿el cuerpo cómo debe de estar? Bien ligado. ¿Y cómo vemos esa ligadura? Pues hay muchas formas de hacerlo. Yendo a visitar a los enfermos, yendo a visitar en las prisiones, porque obviamente hay hermanos, y hablando de aquel tiempo, había muchos hermanos que eran aprisionados injustamente y había que visitarlos en las prisiones. No estás literalmente diciendo, pues ahora sigue a quien sea, vete y visítalo en las cárceles, como muchos hacen. No digo que esté mal, pero el que hace énfasis en las escrituras es de los hermanos que eran aprisionados injustamente y había que visitarlos, pero no podemos limitarnos solamente a ellos, pero el énfasis es para con la iglesia. Pero el punto es que buscan la unidad, estar bien ligados. ¿Por qué? Porque si leemos el libro de los Hechos, cuando dice que los hermanos eran unánimes en la oración, era porque al estar reunidos, pues se conocían las cosas que pasaban. Como decíamos, a veces nos queremos hacer los héroes y no comentamos todo, pero estando en reunión, en las reuniones nos notamos al hermano cuando nos dice que está bien, pero en realidad tiene un rostro que denota ¿qué? Preocupación, tristeza, aflicción, etcétera. Y, a ver, hermano, vamos a platicar, vamos a ver esto. Y entonces, en esas reuniones, pues obviamente nos comunicamos más las cosas que estando a la distancia.
Estos medios han facilitado muchas cosas, sí, claro, lo entendemos, pero son un medio muy frío, muy frío. Los mensajes por WhatsApp, lo mismo, no transmiten en realidad el sentir o la personalidad de lo que está sucediendo. Entonces es por eso que también el apóstol Pablo dice, no abandonéis vuestras congregaciones. Es bueno que se sigan congregando. Y tan bueno es, ¿por qué? Porque hay hermanos que recientemente van conociendo y se habla del amor, se habla de la comunión, y ¿dónde están tus hermanos? Sí, pero no estás en la predicación. ¿Y dónde está tu convivencia? ¿Dónde está lo que los apóstoles enseñaban? Pues no, pues sí está chido, pero pues no veo claro, ¿no? Perdón, y la expresión. Entonces, porque también algunos hermanos hace mucho tiempo me decían, bueno, hermanos, si ya se entendió que estas 4 paredes no es el templo somos nosotros, y que eso es espiritual, pues, ¿por qué reunirnos el sábado? Ah, porque hay hermanos que recién llegan, que son flacos, y en estas convivencias, en esta reunión, en esta congregación, se les puede edificar. Porque en una reunión hay diferentes dones. Y a lo mejor el don que yo no tengo lo tiene otro hermano, y con él el hermano se puede ejercitar y crecer. Pero si no hay esas reuniones, y que vuelvo, insisto, mis hermanos, el libro de Levítico dice santa convocación. Y una convocación es un llamado a una reunión. Te convoco. ¿A qué te convoco? ¡Ey, vamos a ir de campamento, pero tú hasta allá y el otro por allá, y pues yo ya me fui, pero pues ¿cómo? Y pues, no se reunieron, yo ya me fui al campamento, pues ¿cuál? Ya no se dio ni nada. Entonces se reúne el pueblo para obviamente tener esa comunicación, esa comunión, y llevar a cabo las obras. Al final Sí, de cuentas, Dios pedía que se hiciera templo para que todos se reunieran ahí, ¿no? O sea, era una reunión, objetivo. indudablemente, y lo que nos enseñan las escrituras es que los hermanos se seguían reuniendo, ya no iban al templo porque eran perseguidos, ya no iban a sinagogas porque eran echados de ahí. Pero si leemos el libro de los Hechos, nos dice que ellos se reunían en las casas, y había casas donde, como nos ocurría en un principio, pues se llenaba, ¿no? Y así de repente, pues ahora, pues vámonos a la casa de fulano, está más grande, tiene un patio más grande, o vive junto a otro hermano y juntamos ahí los 2 patios y ahí cabemos, ¿no? Y ahí se daban las reuniones. Y ahora piénselo de esta forma: cuando nosotros, o más bien en nuestro cuerpo, un dedo, no sé qué, un brazo empieza a cortarse el suministro, ¿qué ocurre con ese miembro? Va a empezar a perder su vitalidad, y va a llegar un momento en donde, pues, ¿saben qué? Tenemos que amputarle el brazo. Dios no quiera que en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo esto ocurra, pero el Señor Jesucristo nos decía, si en tu cuerpo ves que tu ojo es malo, córtalo. Mejor es entrar tuerto que no entrar en todo el cuerpo. ¿Pero en qué sentido lo hacía? Si estás viendo que los líderes se están desviando, están haciendo otras cosas, pues córtalo. ¿Y qué ocurre cuando estamos nosotros también a veces en la distancia? Nos empiezan a abordar otras personas, empezamos a escuchar otras doctrinas, y por no estar en contacto y comunicar estas cosas, no digo que así sea el caso, pero pudiera darse, pues ya cuando nos demos cuenta, ya estamos predicando otro evangelio que no es el mismo. Porque, ¿qué hace? Dice también Pedro, ¿quién está acechando alrededor de la iglesia? Satanás. ¿Y qué ocurre cuando en una manada, porque somos una manada a final de cuentas, se empiezan a rezagar algunos animalitos? ¿Qué hace el león? Lo ve sin protección y sobre de él. Pero aparte también es que a veces tienes una mejor relación con las personas de fuera que con los de la iglesia. O sea, que pudiera ser normal porque pues, con los de tu trabajo pues convives todos los días, Sí, ¿no? claro, lo ves todo el tiempo, aunque no quisieras. Pero llegas a sentirte más parte de allá y a tener una mejor relación con ellos que con los mismos hermanos, porque
Tú nunca estás, nunca los ves. Claro, nunca se los- nutre, a final de cuentas se nutre, por naturaleza somos sociables. Ujú. Sí, algunos sí se da que sean ermitaños, prefieren más vivir en aislamiento, pero la mayoría somos sociables. Y a final de cuentas la escritura nos enseña a ser sociables entre nosotros, que las Sí. cosas sean comunes, preocúpate por tu hermano. Entonces, sí, para que haya esa comunión y se fortalezca, debe haber esa convivencia, indudablemente. Y nosotros no ser causantes de que no se dé. También tenemos que tener ese cuidado. Entonces, sí, hablando de esa comunión, el pueblo cuando recibe las tablas de la ley, podrían hablar de una comunión como hombres, sí, pero que a final de cuentas vamos a ver que después están peleando entre ellos y esa comunión se va desvaneciendo. Pero esa comunión pudo haber dado frutos si en ellos hubiera estado primeramente la comunión con quién, Con Dios. con Dios. Es que por eso es que elaborado de esa manera. O sea, finalmente el Señor manda a reunirnos a una santa convocación, en un lugar, cualquiera que este sea. Claro. El objetivo de la reunión es reconocer la santidad que hay. Y justamente esta fiesta es lo que nos enseña. Por la parte de la tarde voy a profundizar un poquito en ello. Pero justamente lo que se llama, o lo que nos convocan a hacer, es tener una santificación, un apartamiento de lo que es común para nosotros. Para como se le dijo a Pedro, no llames común lo santo. El día del sábado, las fiestas del Señor son santas, son apartadas de todo lo que hacemos durante el día. No importa, digo, entiendo a Pablo y todas las epístolas de Pablo son cartas que no estaba ahí. Él las envió, por eso las tenemos, porque no estaba Pablo físicamente. No es alguien que estuvo ahí redactando ahí en taquigrafía mientras él hablaba, no. Él enviaba las cartas porque no estaba físicamente ahí. Sin embargo, la santificación que debe de estar el día del sábado empieza en nuestro corazón, en nuestra intención. Parte de lo que se habla de llegar a esa medida de ese varón perfecto, esa perfección que se exige, no se pide, se exige para cada uno de nosotros, no es más que la madurez espiritual. Entendemos que tal vez entre nosotros hay hermanos flacos, está bien, dales un tiempo para que maduren, para que ellos mismos se perfeccionen, porque son flacos, pero no porque sean flacos los vamos a masapear o los vamos con el bordón a sangrar, porque no entiendan ciertas cuestiones de las escrituras. Está bien, a su tiempo el Señor dará el crecimiento, como Luis Pablo y Apolos, a su tiempo el Señor dará el crecimiento en esos hermanos y crecerán, madurarán y se perfeccionarán. A su tiempo. Ojalá que no tarde mucho, pero a su tiempo Claro. será. Entonces, no nos preocupemos, mis hermanos, si en este momento vienen, no vienen, pueden, no pueden. Lo que cada uno tiene que mirar es su comunión con el Señor. La cercanía que cada uno de nosotros tenemos para con el Señor. Porque ciertamente yo no estoy aquí para agradar a mi hermano Noé, ni estoy aquí para agradar a mi hermana Ruth, ni ser un ejemplo para mis hermanitos. No estamos aquí para agradar a nuestros hermanos. Y por eso lo hablaba que es una comunión entre hermanos. Pero es muy diferente mi comunión con el Señor. Y justamente el tema que consideramos aquella gente loca, ¿no? Que hablábamos hace unos sábados, eran personas que les importa poco lo que piensen los demás de ellos. Ellos hacen obediencia al Señor. Y si el Señor dice, congrégate, júntate y guárdalo, se hace. Quien esté lo suficiente maduro para hacerlo, lo hará. Y quien no, oremos por ellos. Dejemos de pelear con el tema de si vienen o vienen, si pueden, si no pueden, que a su momento Dios les dará fortaleza, sabiduría y entendimiento. Mientras tanto, y eso sucede, oremos por nuestros hermanos. En amor, como justamente el pasaje que está leyendo mi hermano, mantengámonos en ese amor, en esa paz, que nosotros tenemos que guardar para con el Señor, no para con los demás.
porque al final del día sí me preocupo. Ay, mi hermano que no viene, que ay, ¿cómo estará? Ay, me dice que está muy mal. Ay, yo sé que pobrecito y todos los días oro por él. Pero al final del día, el día que nosotros bajemos al polvo de la tierra y llegamos al juicio, no voy a hacer las oraciones que haya hecho por mi hermano. Mi hermano tendrá que dar justificación de su Cuentas obra. de su actuar, sí. Él tendrá que dar sus propias cuentas. Y no será ni porque el hermano oró mucho por mí, ni por la hermana Ruth, ni por la hermana Lía. Será porque cada uno tendremos que dar cuentas. El por qué. Y justo en esta fiesta, como en todas las del Señor, se nos pide venir a ofrendar de lo que nos da el Señor. Claro. De lo que nos da. Digo, se entiende la preocupación que hay. Y a veces la preocupación, cuan más grande se hace no viendo respuesta, pues obviamente a veces nos hace movernos a ciertas situaciones, ¿no? Pero no es tampoco truncar el deseo de hacerlo, pero hay que saber de qué manera hacerlo, indudablemente. Hay que tener también las formas de hacerlo. Y algo que tú querías resaltar, y creo que es muy importante decirlo, de 1 Corintios 3, versículo 6. ¿Qué lo quieres decir y no dije? No, está bien. Dice, yo planté, Apolos regó. O sea, llevan una labor Apolos y Pablo, lo están haciendo. Y tal vez no es la mejor forma que lo está haciendo Pablo o Apolos, ¿no? Porque por eso algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? A lo mejor para ti no te gusta cómo lo está haciendo Pablo, o a ti no te está gustando cómo lo hace Apolos, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Pero cómo lo hace? Porque a través de ellos también está obrando el Señor. Entonces, tal vez te pareció dura la forma en que Pablo te habló, pero es el Señor que a través de Pablo te está diciendo, hey, abusado. O Apolo de la misma forma, ¿no? Pero es el Señor que a final de cuentas, a través de sus siervos, está haciendo siempre ese llamado a todos sus hijos. Y como bien lo dijiste, la invitación a reunirnos, ¿quién la ha hecho? Dios. Santa convocación. ¿Y qué días te quiero reunido con el pueblo? El 7º día de cada semana. En esta fiesta, en esta otra y en esta, ahí te quiero. Estas son las principales reuniones en las que yo te estoy invitando a que estés ahí. Si ya obviamente en ese ínter hay mayores reuniones, pues que mejor, no hay problema. Pero en estas, por lo menos en estas que yo te estoy estableciendo, yo, tu Dios, es el que te está esperando ahí. Porque escucho a veces, se escuchan estas expresiones, que no de todas estén malas, sino hay unas muy buenas. Estos días son citas hechas para ¿con quién? Tú tienes una cita ya establecida para estar ¿con quién? Quien te está invitando es Dios. Yo estoy estableciendo estos días a tal hora, de tales fechas, porque ahí estoy yo, vamos a suponerlo, sentadito en mi casa esperándote a que llegues. Ya te invité. Es más, ya puse la mesa, ya traje los alimentos, lo adorné todo, lo preparé todo y ahí estoy yo esperando. Todo está preparado para que tú llegues. Mi invitado principal. Y como decía mi hermano Gerardo, es una invitación muy personal para todos, aunque lo llamó a todo el pueblo, pero la invitación es a cada uno. Pensemos tal vez en esa forma, quien me está esperando el Señor en la reunión, quien me está esperando en esa reunión, sí, a lo mejor son mis hermanos que abren las puertas de su casa, pero el principal, ¿quién es? Y recordemos que dice la Escritura, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿quién está? Y perdón, pero la Escritura dice 2 o 3 reunidos. Y siempre la Escritura nos habla de 2. Deben ir de 2. ¿Por qué? Porque si uno se cae, el otro lo levanta. ¿Puede calentarse uno solo? No, necesita el calor del otro. Y fíjense, este calor, hablando en muchos sentidos.
necesitas el calor, porque si tú estás enfermo y vas decayendo tu ánimo, ese calor que hace, te levanta. Puedes leer los salmos y sí, lo dice la escritura y no lo estoy contradiciendo. Puedes encontrar encuentras el regocijo de meditar la palabra, encuentras aliento ahí, consuelo, pero eso se amplifica con la compañía de tu hermano y crece aún más. Entonces, meditemos en ese sentido para esa comunión que estaba preguntando mi hermana Ruth, que siempre debe estar manifestado entre todos nosotros. Y que en el pueblo, tal vez en un principio se vio, hablando del pueblo de Israel en aquel tiempo, pero a la larga se fue viendo cómo había una división, que cuando se les dio la oportunidad de dividirse, ¿qué hicieron? Luego, no, nosotros somos de Jeroboam, no, nosotros nos quedamos con Roboam, y se separó el pueblo. ¿Eso qué demuestra? Pues que sí, ya había cierta discusión de dividirse. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Bueno, pues estar en esas nada más el último empujoncito para que se dividan. Y un pueblo dividido entre sí puede sostenerse. Pues no, y no nos enseña las escrituras. Entonces, por eso Pablo también nos dice que todas las cosas que le han acontecido a Israel son en figura de nosotros. Aprendamos de los tropiezos de Israel, y como platicábamos el otro día, mi hermano Gerardo y un servidor, qué carga tan pesada tiene Israel, porque tiene una carga de ser luz a las gentes, pero también tiene una carga de demostrar lo errado que a veces somos como seres humanos. Qué doble carga que trae Israel. Cuando entendemos esa parte, miramos con otros ojos al pueblo de Israel, porque hay muchos que lo señalan, lo critican, que son lo peor de lo peor. Y un día fue tal el discurso que también nos pasó en el sector, que estaban duros y pueblo duro de servir, hipócrita, y es Israel. Espérate, ya deja de pegarle, no inventes. ¿Lo ves en el piso y todavía lo estás pateando? No, hermano, no. Más bien, que no nos ocurra lo mismo. Y pobre Israel. Y Dios quiera que el Señor lo siga guardando y a su tiempo vende sus heridas, porque son heridas que son provocadas a sí mismo, pero también muchas heridas que le provoca a todo alrededor. Los va a ver, vénganse ya, los voy a apapachar, voy a sanar sus heridas, las voy a vendar, las voy a suavizar con aceite, como dice Isaías, los voy a apapachar. Ya estuvo bueno de sufrir, porque la verdad, a final de cuentas, el pueblo sufre, pero a ver, como nos encanta luego también ser bien castrosos con ellos, y yo a veces el primero también, de repente me sacan de mis casillas ciertos judíos, bueno, que en realidad no son judíos, son conversos, pero en fin, como sea, no hay excusa. Y a veces les pegamos y somos muy, muy, muy malos porque les pegamos donde más les duele, ¿no? Y eso también debemos tener mucho cuidado. Pero en fin, pero todo esto que pasa con el pueblo, todo aquello que aconteció fue porque hubo dureza en su corazón. A final de cuentas, todas estas situaciones, y que también podemos aterrizarlas en esa forma, no acudimos al llamado del Señor, pues porque empieza a haber dureza en nuestro corazón. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Eso tuvo, y a eso estábamos leyendo Ezequiel capítulo 36. Vamos para allá y ahora sí terminemos de leer. Sí, ya se acabó. Ezequiel 36. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurría en Israel? Y allá iba mi comentario. ¿Por qué escribirlas en tabla de piedra? Si tenían papiros o cueros, ¿por qué específico en tablas de piedra? Para que perdurara por siempre. Bueno, tienen los profetas. Y no, todavía tenemos. Era parte del castigo para que les pesara más, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero porque voy también a esta reflexión. Vemos que en los últimos años de los últimos reyes antes de ser llevados a Babilonia, creo que es Josías o Jorá o Joachim, no me acuerdo bien cuál de estos, que mandó a darle mantenimiento al templo. Y dice que cuando se abrieron las puertas y mientras limpiaban, encontraron un rollo. Pero dicen, lo encontraron, como pues por ahí, de casualidad.
¿Qué nos da a entender? Que el templo no siempre se utilizaba y que no siempre estaban atentos a la ley y que por lo tanto se habían extraviado, se habían perdido. Y tanto así que no se sabe en qué momento y en qué rey el arca ya no estuvo y ya no estaban las tablas de piedra. Lo dicen también las escrituras. Y nos lleva también a pensar, porque Moisés al final de toda su instrucción les dice, y cada 7 años el pueblo completo se reunirá y leerán toda esta ley. ¿Se han visto el pasaje? Está en instrucción, cada 7 años debe estar todo reunido el pueblo y les leerán toda esta ley. 7 años. Y luego dice la escritura que no guardaron el reposo de la tierra. ¿Se acordarían de estar reunidos cada 7 años para la lectura de la ley? Ni de Cabañas se acordaban, ¿no? O sea, Nehemías también lo tomaron. Entonces, Oseas, cuando él va con él. no podemos hablar que del todo habían dejado de celebrar las fiestas, pero las empezaron a celebrar como ellos querían. ¿Por qué? Porque no tenían presente la ley. Y por lo tanto sí hubo un periodo en donde ya no tuvieron ley. Entonces esta parte de que en piedra para que perdurara y nunca se perdiera y estuviera presente, como que ya empieza a cuestionarse un poco, pero por eso es una, al final de cuentas, una reflexión y analícenlos, mis hermanos. El darles estas tablas en piedras representaba la dureza que habían ellos. Ahí está. Y como decía mi hermana Ruth, y por eso le seguía el comentario, y se vuelve una carga, te pesa en tu corazón. Ya lo ves como algo gravoso, algo que es molesto, algo del cual ya te quieres librar. Cuando deberías de verlo, no, esto es algo con lo que yo me gozo, con lo que yo me deleito, como dice el libro de los Salmos. Por eso dice versículo 26 de Ezequiel 36, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y bueno, ahora vamos a ir a otro pasaje y está en Jeremías. Aquí les dice que les dan otro corazón, ya un corazón ya no de piedra, sino de carne, algo suavecito, algo sensible, algo que está vivo, porque una piedra, pues hablándola en cuestión de funciones vitales como el cuerpo, no lo hay, pero en un corazón de carne está vivo y nutre al cuerpo. Me parece que es Jeremías 31, antes de que se me pase. Antes de que te muevas de ahí, Sí, o sea, yo creo que hay que resaltar algo, ¿no? Dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y por qué nos habrá dado mejor un corazón de espíritu? ¿De qué nos está hablando? Somos carnitas. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Por qué no en el corazón? Pues de una vez, ¿no? Digo, a lo mejor es un tema que analizar, ¿no? Pero la pregunta ahí debe de quedar, ¿por qué? ¿Por qué un corazón de carne? ¿Por qué el Señor cambió de piedra a carne y no de piedra a espíritu? A La final del carnita día, siempre. a final del día, todo con el Señor es espiritual. Estamos en una fiesta espiritual. Y aquí nos dice que nos da corazón de carne, donde también encontramos pasajes que nos dice, alejaos y apartaos de la carne. Entonces hay que considerar el por qué nos da ese corazón de carne y por qué es importante la observancia y cuándo ahora este corazón de carne cambiará. Eso es importante. Pero, perdón, hermano, era solamente dejarlo no, de pie, interesante, sí, porque es importante el entender este pasaje, que el es salmista clave. dice, y crea en mí un corazón limpio. Sí, claro, preguntas que nos debemos hacer. Pero en ese corazón dice Jeremías 31, aquí está, Jeremías 31, 31.
He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob, que es la casa de Israel, y la casa de Judá. Aquí está hablando de ambos pueblos, el reino del norte y el reino del sur, que en sí forman en realidad un solo reino, un solo cuerpo, un solo pueblo. ¿Se entiende? Déjenme ver en qué versión está. Es que en otra versión dice de otra forma, déjenme si la encuentro rápido. Si no, te les doy la palabra en hebreo y que habla de frescor, no nuevo en que se haga plenamente distinto o diferente. No lo encuentro, pero bueno, para no entretenernos otra mucho. Ahorita les doy la palabra en hebreo, pero vamos a continuar leyendo. Pero habla de un nuevo pacto. ¿Cómo se va a hacer este nuevo pacto? ¿En qué va a estribar lo nuevo en el pacto? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces les da un nuevo corazón para que esté en sus entrañas su ley, y ya no solamente de labios para afuera. Pero dice que esto es un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Y anoche lo reiterábamos. ¿Cómo fue ese pacto que hicieron? ¿Con sinceridad? Oh, es lo que tenemos que hacer ahorita, si no nos fulmina. No, está bien, sí, sí, haremos todo lo que digas, con temor. No estaban convencidos, no era por convicción. Y eso es lo que está. Era como adolescentes regañados. Exactamente, sí, claro, exacto. Veían todos los beneficios y ya, pues bueno, pues para que me vaya bien, pues, pero no porque realmente entendieran el beneficio de obedecer las reglas y de comprometerse. En esta parte de que es un nuevo pacto, déjenme ahorita buscarlo rápidamente en la interlineal para seguir avanzando. Es Jeremías 31. Esta parte de nuevo es la palabra que Hadash, que proviene de otra palabra, Hadash, muy similar, pero que significa ser nuevo, causa de reconstruir. Cuando hablo de reconstruir, me refiero a haber quitado lo primero y pongo algo distinto. No, dice que tomo lo que ya estaba y lo reconstruyo. Y cuando hablamos de reconstruir es traerlo a su forma original. Cuando entonces se está utilizando la palabra nuevo, no está significando que quito lo anterior y pongo algo distinto, no. Tomando lo anterior, lo reconstruyo, lo renuevo. ¿Se está entendiendo? Por eso cuando dicen un pacto nuevo, no está cambiando el pacto. El pacto es el mismo, solo se le está dando frescor, se está renovando, se está reconstruyendo. ¿Cómo debieron haber hecho el pacto tus padres? Como se debió hacer, ahora lo voy a hacer contigo. ¿Se está entendiendo? Allá fue con temor. Restaurar. Es restaurar en realidad.
Estoy tomando lo que ya estaba, le estoy quitando lo que se maltrató y lo estoy llevando a su estado original. Entonces, no está quitando el pacto es el mismo. ¿Cuál es el pacto, decíamos anoche? ¿Cuál? ¿Cuál es el pacto? Que el Su pueblo él iba a ser Yo su seré tu pueblo y yo Dios y seré tú tu serás mi Dios. pueblo. Ese es el pacto. Y nunca han cambiado. Pero para que lleguemos al cumplimiento de ese pacto, te tengo que llevar de la mano y tienes que cumplir los mandamientos. Para llegar a ese pacto necesitas cumplir los mandamientos. Sin ello no llegas. Porque estos mandamientos te ayudarán, como decía mi hermano, estar en santidad, estar apartado. Y si tú cumples con esa parte, que no lo vas a hacer solo, porque inclusive yo te estoy dando las herramientas, yo te estoy comunicando, te estoy dando resuelto el examen. Si tú nada más te apegas al plan, yo cumpliré mi parte. Pero vuelvo y recalco, porque yo te estoy diciendo cómo llegar. Porque el querer y el hacer siempre está ahí, el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Para que no se desvíe la atención o el entendimiento en decir, entonces sí tengo que hacer obras, sí tengo que hacer puntos. No, no es eso. Es mantente en donde Dios se puso ya. Y para que no te salgas, te doy todo. Te estoy dando gratuitamente todo. Yo te saqué, yo te pongo un cerco alrededor para que no te salgas, yo te sigo sustentando, todo lo estoy haciendo yo. Tú solamente quédate ahí donde ya te puse. Pero, no, cómo nos encanta. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay pasando la reja? Y ahí vamos. Que detrás del muro balleno. Oye, pero ¿por qué no puedo comerme el puerquito? Pues a ver, vamos a probar. Y empiezas a salirte de la orden. ¿Se entiende? Pero el Señor cuando dice, haré un nuevo pacto, no estoy cambiando las reglas del juego, es lo mismo. Simplemente le estoy quitando todo el polvo que pusieron tus padres para hacerlo realmente, con convicción, con certeza, ya no de labios, como lo leímos en Deuteronomio 5. Todo, está bien todo lo que dijeron, pero ¿qué diera que tuvieran tal corazón? ¿Se está entendiendo? ¿En qué estriba la renovación del pacto? No es un pacto distinto, es el mismo. Pero ahora, donde debió haberse hecho, desde el corazón. ¿Entiende? Bueno, con entendimiento, exactamente, con entendimiento, comprendiendo en lo que te estás metiendo y que vas a sostenerte en ello. Pues eso era lo nuevo, ¿no? Así es. Y ahí vamos a Romanos capítulo 9. Vamos avanzando. Aquí sí nos abrimos un muchito. Ay, esa hermana Rode sus preguntas. Está bien. Romanos 9, versículo 4. Que son israelitas. Y aquí hay algo a resaltar importante, ¿eh? Que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. ¿Para quién es la ley? ¿Para quién es la adopción? ¿Para quién se ha hecho el pacto? ¿Para quién es el culto? ¿Para quién son las promesas? ¿Para todos? Para los israelitas. Si tú no eres israelita, y vamos a ver en qué sentido lo está hablando Pablo, si tú no eres israelita, no tienes parte ni suerte. No tienes parte ni suerte. Si tú no eres, no has dejado de ser un gentil, un extranjero, y te has vuelto un israelita, no tienes nada, ¿eh? Nada tienes. Y Efesios 2 lo dice, ¿eh? Voy para, sí. Pero antes de llegar a ese punto, quiero leer Efesios 2 para enfatizar, no tienes nada si no eres israelita. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, o sea, esto pues, no está circuncido, tú no eres judío, eres más mexicano que el nopal, eres un gentil.
En la carne así eres. Que eras llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Por qué estabas sin Cristo? Tú no tenías ni idea de un Mesías. Tú ni siquiera por tu cabeza pasaba que alguien iba a venir a perdonarte tus pecados. Ni por aquí te pasaba que había un mediador para que tú pudieras entrar en un reino. Ni idea tenías. ¿Tenías algo acerca de esto? Nada. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjero a los pactos de la promesa. Tú no tienes promesa alguna. Si tú permaneces como gentil, si te sigues considerando un gentil, tú no tienes nada. Porque esa es la condición de un gentil. No tienes Cristo, no tienes promesas, no tienes esperanza y lo más importante, no tienes Dios. Y eso es lo que el sectarismo religioso no entiende. El Dios del cual tú conoces es el Dios que vino a través del pueblo judío, a través del pueblo hebreo. Y lo que el Señor le transmitió al pueblo hebreo es el mismo que tú debes decir, porque de ahí salió esta creencia de un Dios. Del Dios que hoy hablas es el Dios que ha venido predicando y se ha venido manifestando a través de este pueblo. ¿De qué otro Dios me vas a hablar? ¿De un Dios romano? Espérate, ese Dios romano se transfiguraba en carne y se acostaba con cualquier muchachita que le gustara, mataba a sus hijos, mató a su propio padre. ¿De qué Dios me estás hablando? Un caballero ese muchacho. Entonces, por eso dice, cuando tú estabas alejado de esas cosas, sin conocimiento de eso, no tenías nada. Y si tú sigues en esa condición, porque hay muchos, no, yo soy gentil, yo no soy judío, yo no soy israelita, uy, pues te estás tú poniendo la soga al cuello, mi amigo. Tampoco somos judíos, ¿sí? No somos judíos en la carne, no somos judíos, y eso es algo que también debíamos ver, no somos judíos espirituales, somos israelitas. Por eso vamos a Romanos capítulo 9, y que ahí se está enfatizando, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, Romanos 9. El culto y las promesas, cuyos son los padres. ¿De qué padres está hablando? Abraham, Isaac y Jacob. Estos son los padres, pero hay que ver quiénes eran estos padres. Si solamente los está hablando en la cuestión carnal, y Pablo lo va a aclarar, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Entonces ya está aclarando. No porque tú vivas en este territorio, en este estado de Israel, tú tienes el término de israelita en el sentido que lo habla la Escritura. Tú eres israelí, porque perteneces en ese territorio, mas no eres israelita. ¿En qué va a estribar que tú seas israelita? Que son israelitas, ni por ser simiente de Abraham. No porque tú puedas jactarte, tú hazme un estudio genético y vas a ver que yo vengo desde Abraham, el primer hebreo. No, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Por qué dice en Isaac? Por la promesa, pero en esa promesa que obró ¿quién? El Espíritu de Dios, porque de la matriz inerte de Sara le dio vida y ella pudiera ¿qué? Por la intervención del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, ella tuvo descendencia y nació Isaac. Por la intervención del Espíritu. Entonces, ¿qué somos? Venimos a ser llamados hijos, no por cuestión carnal, sino por el Espíritu. Esa promesa del Espíritu. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Y Cristo lo dijo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice Juan capítulo 1, versículo 11. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no por voluntad
de carne y sangre, sino por la voluntad de Dios, por la intervención de su Espíritu. Por eso dice, quiere decir, no los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios, más los que son hijos de la promesa ¿de qué? Del Espíritu. Son contados en la generación, porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Interviene el Espíritu dándole vida a la matriz ya muerta de Sarai. La intervención del Espíritu, y en nosotros ha intervenido el Espíritu, y en nosotros por su Espíritu se ha formado esta familia, los hijos de Dios. Entonces, cuando Pablo está utilizando el término israelita, no se está refiriendo a que tú seas judío, tú seas benjamita, tú seas de Zabulón o tú seas de Dan. No, tú eres del reino de Dios, de ese Israel de Dios. Eres hijos de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando en ti está ese corazón, cuando en ti has hecho esa conversión, el dejar tu pasada manera de vivir y vivir como Dios te manda. Serle fiel a su palabra, empiezas a manifestar un cambio de vida, una novedad de vida, que también utiliza ese término Pablo en Romanos 6, una nueva vida, completamente distinta, cosa que aquel pueblo en aquel tiempo no lo hizo. Ah, sí, nuestro Dios, pero, ay, ¿te acuerdas de las ollas de carne? Todo lo que nos comíamos allá. Ah, ¿te acuerdas que ya recostábamos nuestra cabeza? ¿Te acuerdas lo que teníamos y dónde estaba su corazón? Siempre en Egipto. No salieron nunca de Egipto, salieron con todo y con Egipto. Ah, entonces para poder realmente hacer ese pacto de nuestro Dios, ese pacto del cual hoy también hablamos, porque un día como hoy se hizo ese pacto. Y este día nos recuerda el pacto que hicimos con Dios. Y por eso me parecían muy acertadas las palabras de mi hermano Gerardo. No hiciste un pacto con el hermano Noé, no hiciste un pacto con el hermano Gerardo, ni con un hermano Chucho, ni con un hermano Mora, ni con un Pedro Granados. ¿Con quién has hecho el pacto? ¿Y quién te demandará cuentas de ese pacto? Y cuando él te demande cuentas, será tú de este lado y tú de este otro lado. Oye, Señor, pero no sacamos en tu nombre. No los conozco, porque nunca los vi en las citas que hice. No los vi alimentando al desvalido, no te vi haciéndole a uno de estos pequeñitos. Y fíjense también cómo Cristo lo dice, porque cuando se lo hacías a uno de estos, me lo haces a mí. A la distancia podemos cumplir esas cosas muy difícilmente, muy difícilmente. Pero despreocúpate del hermano Noé, despreocúpate de los que te puedan estar causando molestia. No repitamos lo mismo que aquel pueblo. El pacto que nosotros hemos hecho, como leíamos Jeremías, este pacto que hoy nos habla este día, hagámoslo con convicción, hagámoslo con ese corazón contrito y humillado, hagámoslo con esa fidelidad, porque si no, de nada aprovecha. Y Pablo lo dice, Hebreos capítulo 4, porque a ellos también se les evangelizó como a nosotros, pero de nada les sirvió, porque no mezclaron ¿qué? Fe. Y vuelvo y lo resalto, siempre lo voy a estar haciendo. La fe no solamente es creer, la fe implica fidelidad, implica convicción, implica certeza, implica persistencia, perseverancia. Y por eso me cuesta un poquito todavía de trabajo seguir a mi hermano Jesús, porque yo siento que en la suma de todos también te lleva como resultado a nutrir tu paciencia. Claro, y disciplina. O sea, sí, como dicen, no es la misma cosa, Sí. no son la misma cosa, pero una cosa te lleva a otra. Por eso dicen, las tribulaciones, ¿qué te llevan a tener? Paciencia. Sí, yo entiendo, y estoy de acuerdo con mi hermano Jesús. Ahí no dice, perseverancia o templanza, dice tribulación. Pero en las tribulaciones tienes que mostrar templanza y perseverancia. Y te da madurez aparte. Entonces, digo, me cuesta trabajo, lo entendí anoche,
pero aún me cuesta trabajo como que separarlo, y tal vez todavía me falte todavía por entender, pero sí van de la mano. Por eso cuando nuestros hermanitos lo presentaban, sí decían también ellos claramente, la constancia no es lo mismo que la perseverancia, y la perseverancia y constancia no es lo mismo que la paciencia, pero están íntimamente ligadas, no están separadas. Literalmente no están separadas, están de la mano. Yo puedo hablar de una perseverancia si no tengo constancia, yo puedo hablar de una paciencia si no tengo constancia y viceversa, y así jugamos, pues no. Entonces, es un ejercicio constante, pero regresando a lo que decía nuestro Señor Jesucristo, tienes que ponerlo en práctica, pero como el Señor te manda, como mi Padre lo mandó, porque no entrará en el reino todo aquel que me diga Señor, Señor, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, como lo dice la Escritura, como lo dijo Él. No le quites ni le aumentes, solo lo que Él te dijo. No está en el cielo para que digas quién me lo bajará y me lo mostrará. No está del otro lado del mar para que diga quién nos lo traerá y nos lo represente. Cercana está de ti la palabra. Es fácil, es ligero mi yugo, es fácil mi carga, porque no la cargas ni la aplicas tú solo. Yo te llevo de la mano, yo, y lo leíamos, yo hago en ti tanto el querer como el hacer, y haces lo que yo quiero porque yo soy el que está obrando en ti, porque yo te capacito, yo te levanto, yo te fortalezco. Solamente no pongas resistencia. Si pones resistencia, pues bueno, mira, yo también me canso en el sentido de Israel. ¿Cuántas veces mandé a ti profetas? ¿Cuánto no mandé a mis siervos? De madrugada, de mañana, en la tarde, de noche, y no quisiste. ¿No quieres? Bueno, está bien, mi chavo. Ahí tú quédate con tus asuntos y yo me doy la media vuelta. Pero no vengas después chillándome a decirme, oye, señor, pero no quisiste. ¿Se entiende? Entonces, recordemos, mis hermanos, ¿con quién hemos hecho el pacto? Ese nuevo pacto del cual nuestro Señor Jesucristo nos hace participantes. ¿Cómo nos hace participantes? Primeramente por su sacrificio, que el Señor ya pase por alto nuestras faltas, que eso te mantenía alejado de mí, ahora te acerco. Pero antes que nada, y nada más y recalcar, Dios no se cansa. Ah, no, sí, era simplemente como un ejemplo. Dios No, se claro cansa, que no. Pero sí, Proverbios 26:4. Dale. Nunca respondas al necio en conformidad a su necedad, Claro. para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, porque no se estime sabio en su opinión. Amén. Como el que se corta los pies y bebe su daño. Bueno, ya continúo. ¿Qué quiere decir eso? Justo lo que decíamos la vez pasada. El que insiste en la falta, insiste, insiste y insiste, ya no es por ignorancia, ya no es porque se le pasó, no porque sea flaco y no puede, no. Lo recalcaba esa noche el hermano Jesús. Eso es necedad. Claro. No hay otra palabra, es necedad. Entonces, no, nuestro Dios no se cansa. Y Él, mientras extienda su misericordia de siglo y siglo, habrá la oportunidad. Pero también, Amén. como lo hemos estudiado, habrá un tiempo en que esta oportunidad se cierre. Claro. Y no va a haber más. Y entonces sí, los que quedemos, los que queden, ojalá que no quedemos, los que queden fuera, está, Señor, Señor, que justo es lo que decías, pero el tiempo ya habrá pasado. Y es un pensar muy humano. Creemos que tenemos la vida para siempre. Creemos que mañana despertaremos y despertaremos con todo el tiempo suficiente para hacer las cosas. Creemos que vamos a vivir 300, 900 años como lo leemos en las escrituras. Ojalá fuera. Pero todavía no entendemos que es la bendición del Señor el abrir los ojos cada día. Y ninguno de nosotros sabe cuándo el Señor nos va a llamar. Claro. Hoy estamos bien, se nos atora un hueso de pollo y hasta ahí llegamos. Y así de frágil es la vida. Espérate, vamos a comer pozole. Lleva pollo. Y así de frágil somos.
pero en nuestra dureza de nuestro corazón, en nuestra Claro. necedad, Claro. en nuestra propia soberbia, pensamos que haremos, mañana iremos y venderemos y compraremos y haremos todo cuanto querramos. No es así. La vida no es así. Así es, mi hermano. Y se insiste, ¿no? No es que uno quiera poner cargas, no, en ninguna manera, mis hermanos. Que uno sea indiferente a las situaciones, tampoco. No, para nada. Pero dime, mi hermano, ¿nos hemos puesto de acuerdo en los temas que hemos tocado los últimos 3 meses? La verdad, somos honestos. No, mis hermanos, no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Y qué ha ocurrido con estos temas? Se han hilado uno tras otro y el otro puso una base y el siguiente tema reforzó y el otro puso otra base y así hemos ido. Hasta el de, fíjense, hasta el de los niños. Y yo me pregunto, mis hermanos, vuelvo y pregunto, ¿es algo que ocurrió fortuitamente, que es una casualidad, que es una coincidencia? ¿O no será que el Señor nos sigue llamando y a ver, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Porque a final de cuentas todos estos temas nos llevan a que el Señor pone de nosotros su espíritu para que nosotros podamos llevar a cabo las cosas del cual nos ha invitado a hacer. Y esta fiesta no solamente recuerda ese pacto, sino también lo que se debe involucrar para ese pacto, que es el Espíritu de Dios. Ese espíritu, para que ese pacto frague, se cuaje bien y dé los frutos que se esperan, porque eso también estábamos viendo, este tema acerca de los frutos. Y frutos, mis hermanos, que estamos preparando, porque ahora la siguiente fiesta, ¿cuál es? Cabañas. ¿Y qué se presenta en Cabañas? O sea, si, digo, y no es para que nos paremos como en esas sectas religiosas. El Espíritu del Señor ha hablado en mí y yo, no se piense que uno está en ese sentido, no. El Señor acomoda las cosas para que nosotros como su pueblo estemos parando bien el oído y a ver, ¿por qué ha estado ocurriendo? ¿Por qué estos temas? ¿Por qué así? ¿Por qué hasta aquí? El Señor, digo, pero, y resalto también algo, no se piense que, bueno, es el mensaje del Señor y el mensaje es infalible. No, nosotros como hombres podemos equivocarnos en la forma tal vez y en algunas cosas. Y ojo con eso, para que no caigamos en ese error que tienen esas sectas. Es el apóstol y es incuestionable lo que diga el apóstol. Es incuestionable y en algún momento sí caímos en esto, ¿eh? Es incuestionable lo que diga el ministro, lo que diga el diácono. Es incuestionable. No, mis hermanos, no. Pero no, lo que sí es incuestionable es su palabra. Y a Dios gracias siempre hemos procurado y se ha procurado desde un tiempo muy atrás siempre dar los textos y que los hermanos tomen nota de cada uno de ellos para que lo pasen a tela de juicio con las mismas escrituras, para que se rescate realmente el mensaje de nuestro Dios. ¿Se entiende? Y por eso les decía, es recordar este pacto, pero recordar que interviene el Espíritu de nuestro Dios, para que podamos cumplir con ese pacto. Cuando hacemos ese compromiso de corazón, el Señor nos da de su Espíritu. Él pone en nosotros su Espíritu para que por su Espíritu podamos cumplir con todo lo que el Señor y yo comparto, como le dice mi hermano Gerardo, no te está pidiendo un favor, te estoy dando y te puedo exigir ahora que cumplas con esa parte. No los hermanos, es el Señor. Es que fue el pacto que tú hiciste. O sea, cuando tú dices, yo voy a ser hijo de Dios, yo voy a ser. Claro. Tú te estás comprometiendo. Entonces, en esa parte lo comparto muy bien con mi hermano, en donde sí, el Señor nos exige, no las personas. Porque al que se le dé poco le ha de hacer demandado. Pero al que se le dé mucho,
mucho se le ha de ser demandado. Y mis hermanos, mucho se nos ha dado, Pero el que no trabaje, que no coma, para afuera. claro. Pero resalto este punto. ¿Nos ha dado mucho el Señor? Claro, mucho, mis hermanos, mucho. Su revelación, su bondad, su misericordia. El Señor nos traerá. No, pero ¿No es de, No, hace rato. son los anteriores? Ok, bueno. Vamos a seguir avanzando. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahorita ya me brinqué algunos textos porque son muy reiterativos. Se establece esta fiesta, se establecen las fechas, se establece el pueblo como nación, se establece en la tierra, pero no había ese espíritu en todo el pueblo. Hechos capítulo 2. Porque sí, también hay que recordar que se profetizó a través del profeta Joel que él derramaría su espíritu sobre toda carne. Ahora, no solamente el pueblo de Israel, sino toda nación que, como leíamos en Romanos 9, viniera a incorporarse a ser israelita, haciendo ese pacto, pero ese pacto se hace a través del Espíritu, y esa incorporación es por el Espíritu, y dice el libro de los Hechos capítulo 2. Y ya para ir terminando, para no cansarlos, mis hermanos. Versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, y esta palabra, mis hermanos, esta palabra de Pentecostés, ¿se acuerdan qué significa? ¿Perdón? 50 días. Día 50, déjenme ponerlo, pero así, El número latino. nada más una palabrita, nada más. Dice, el día en griego se dice quinquagésimo, quinqua, es primero con Q y después con C, quinquagésimo, que significa día 50. O someramente 50. Eso es lo que significa en realidad la palabra Pentecostés. Quinquagésimo, día 50. Que está obviamente expresando que se había llegado al día 50. Y ese día 50, conforme a las escrituras, como lo hemos leído en Levítico, se refiere a la fiesta de las semanas. Porque es la fiesta de las semanas. Se han cumplido 7 semanas cumplidas y estás en la fiesta de las semanas. Y así lo hemos leído, lo podemos leer en Levítico, Deuteronomio, en Éxodo, dice la fiesta de las semanas. Si quieren vamos a leerlo para que no se quede nada más, el hermano como que le está componiendo. Deuteronomio 16. Versículo 9. 7 semanas te contarás. Desde que comenzare la hoz en la mies, comenzarás a contarte las 7 semanas. Y harás la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué nombre recibe esta solemnidad? Y harás la solemnidad de las semanas. Entonces, Pentecostés no significa semanas, significa día 50. Entonces, estos amigos, de una vez con uno de mis cuñados se molestó y lo entiendo, pero no fue mi intención. Él decía, es que yo soy Pentecostés. ¿Y qué significa Pentecostés? Pues Pentecostés, pero ¿de dónde viene la palabra Pentecostés? ¿A qué se está refiriendo? Y no me supo responder y pues sí hubo cierta molestia y pues bueno, ya no platicamos al respecto. Pero es que sí hay que aclarar el uso de las palabras, porque a veces el uso de las palabras, si no las entendemos, hablamos de cosas completamente distintas. Porque a veces decimos, es que yo ya soy justo. Yo ya soy perfecto, ya soy santo. No, la palabra justo no se refiere a eso. La palabra justo es aquel que obra con justicia. Y
¿Cómo obras con justicia? Cumpliendo los mandamientos. Ah, no, es que yo ya soy justificado, por eso ya soy justo. No, justificado y justo no es lo mismo. Entonces, por eso es muy importante. Es que las dos empiezan con justo. de hecho. Exactamente. Y no, sí, sonará risible, pero sí, así relacionan. Justificado, justo. Es lo mismo. No, no es cierto, no es lo mismo. Puede ser lo peor de lo peor, pero ya te justificaron. La verdad. Sí. Ya te pudieron haber justificado, aunque seas lo peor de lo peor. Ya te justificaron, más no eres justo. ¿Y a nosotros nos justificaron por ser justos? No, dice Pablo, eran lo despreciado, lo más vil, lo más bajo. Y aún así el Señor nos justificó para que justificándonos ahora seas justo. Pero no es la regla estricta así, porque Noé sí fue justo y por eso halló gracia. ¿Se entiende? Porque Noé ya se apegaba al mandamiento. Y dentro de todos los hombres, el único que obraba con justicia era Noé y su familia. Por eso dice, halló gracia delante de los ojos del Señor. Pero vean cómo el primero sí mostró ser justo y el Señor lo consideró para salvarlo. Pero nosotros nos lo aplicaron al revés, por eso no te jactes. Ninguno de nosotros podemos jactarnos. Tal vez Noé sí, nosotros no. Tú no eras justo. Tú eras de lo peor y el Señor te justificó. ¿Se entiende? Por eso hay que tener clara el uso de las palabras y por eso con toda razón ayer nuestro hermano Jesús decía, paciencia no es lo mismo que tolerancia y perseverancia. ¿Están ligados? Sí, pero no es lo mismo. Entonces aquí lo mismo, cuando hablamos del Pentecostés, hablamos de que estamos en el día 50. Por lo tanto, hoy se celebra la fiesta de las semanas. El término Pentecostés se refiere al día 50. Estamos en el día 50 y al estar en el día 50, estar en el Pentecostés, vamos a celebrar la fiesta de las semanas. ¿Se entiende? Entonces regresemos al libro de los Hechos. ¿Qué ocurrió en un día 50 en la solemnidad del Pentecostés, en la solemnidad de las semanas? Hechos, capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Entonces dice que el viento llenó la casa. ¿Se entiende? Porque a veces cuando decimos hinchó toda la casa, no sé si les ha pasado, a mí antes me pasaba, me imaginaba así como que una casa iluminada y salían como que destellos por las ventanas. ¿No les ha pasado? Se hinchó, sí se llenó. No, dice que se llenó del viento. ¿Y sí sabían qué palabras, qué significa espíritu en el hebreo? Viento. ¿Qué está ocurriendo? Esa casa se llenó del espíritu. ¿Se dan cuenta? A veces como hay que saber de dónde vienen ciertas palabras. Porque cuando dice el hebreo ruach, dice viento. Y nos dice Job que el ruach de Dios nos hará que entiendan ese viento que proviene de quién, de Dios, nos hace que entienda, pero dice, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Ahí hay otro, y ahorita me acordé, ¿se acuerdan que también dice en los evangelios que cuando Cristo estaba con ellos cenando, después de haber resucitado, dice que sopló sobre ellos? Qué interesante. Qué interesante. San Juan. A ver, léelo, mi hermano, por favor. Aquí, San Juan 20, 22. Y como dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Wow. El soplo de Dios. Pero se dan cuenta que si leemos bien ese capítulo de San Juan, quien redactó este libro y este capítulo está resumiendo lo que ocurrió en Pentecostés, lo que ocurrió, porque no les dio el Espíritu antes. Ocurrirá. Uh-huh. Porque ahí todavía no ocurría. Pero es que, ¿quién se escribió primero? ¿El libro de los Hechos o el Evangelio de Juan? Por la cronología que llevamos,
Aquí vemos que son las apariciones que lleva Cristo después de la Ujú. resurrección. Y en Hechos, donde estás leyendo, en Hechos 1, vemos que es parte de las apariciones que él tiene. Por lo tanto, la cronología dice que primero recibieron ese soplo y después llegó Hay Pentecostés. que analizarlo, hay que verlo, porque es interesante. Por eso les decía, ¿cuál libro se escribió primero? ¿El libro de los Hechos o el libro de Juan? Es interesante, ¿por qué? Porque, y ahí es donde sí tenemos que entrar a veces en el contexto para ver el orden de los eventos. Pero sí, lo que está hablando del soplo, está hablando de este viento que estamos viendo en Hechos. Ahorita lo vamos a mirar así y después podríamos entrar a ver en detalle ese capítulo. Pero bueno, dice, hinchó toda la casa, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿a quiénes se refieren? Estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Pero ¿quiénes eran sus congregados? ¿Solo los apóstoles? Son como 120 personas, dice. Creo que eran un poquito más, ¿no? 120. Hechos 1:15. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Ok. Los 120. Y en ese momento, sí, cuando llegas al capítulo 2, ya es todo, todos los que suben a celebrar ya son. No, pero en otra, no me acuerdo si decía que eran como 500. Pero vamos a quedarnos con 120. Entonces, no cayó el Espíritu solamente sobre los 12 apóstoles, cayó sobre todos los que estaban reunidos en esa casa. Y sobre todos ellos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Entonces, ¿solamente hablaron los apóstoles? No, todos los que estaban ahí reunidos empezaron a hablar en lenguas. Pero cuando hablan en lenguas, obviamente las lenguas conocidas, no lenguas raras, como se trata de expresar en el grupo de los pentecostales. Perdón, pero también de ahí, si no entienden ni lo que significa, y discúlpenme que lo diga así, si no entienden ni lo que significa Pentecostés, ¿ustedes creen que podrán entender ni siquiera los balbuceos que hablan? Mucho menos. Si no entienden su propio idioma, no entienden lo que dice la Escritura, ¿entenderán esos balbuceos? Para nada. Y Pablo hace una grande disertación sobre ello en el capítulo 13, 14, sobre esto que ocurría, que decían que hablaban en distintas lenguas. Pero bueno, todo esto por la investidura de quién? Del Espíritu. En este día 50, en esta solemnidad, también se recibe el Espíritu Santo para poder cumplir con ese pacto, pero ahora también para algo más. Los capacita, los hace aptos para que puedan llevar el anuncio. Porque Cristo en el capítulo 1 les dice, no se aparten de aquí, espérense. Y después de que hayan recibido la unción del Espíritu Santo, vayan a todas las naciones a hacer discípulos, empezando desde Jerusalén. Anteriormente en los evangelios vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, cuando instruía a sus discípulos a que predicaran, le decía, pero por camino de samaritanos no vayas, ni en casa de ellos entres, solamente diríjanse al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El Señor limitaba la acción de sus discípulos porque aún no era el tiempo, fue tiempo de extender la palabra a todas las naciones, pero porque aún no habían sido investidos del Espíritu, porque era una labor que ahora ellos llevarían a cabo sin la compañía de nuestro Señor Jesucristo de manera presencial, sino ahora lo harían porque tendrían el Espíritu en ellos para poder llevar la obra. Y era una obra que tendrían que extender ¿a dónde? A todas las naciones. Por eso se les da ese don de poder hablar en lenguas, para poder transmitir la palabra en diferentes idiomas. Porque no me dejarán mentir mis hermanos que saben muy bien el inglés.
Pueden tal vez saberse muy bien el inglés, pero a veces no es solamente eso para poder transmitir con claridad una idea al otro oyente, ¿no? Tiene que va mezclado con cultura, con énfasis, etcétera, para que el oyente lo reciba con claridad el mensaje. Entonces, ¿qué necesitaban los discípulos, los apóstoles y todos los discípulos? Poder hablar con naturalidad y con esa misma contexto la lengua de cada uno de ellos, porque saldrían a todas las naciones a predicar el evangelio. Y de esto, mis hermanos, ya por último, dice el libro de Levítico, relacionándolo con qué. Levítico capítulo 23. Levítico 23, versículo 16. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina. ¿Cocidos con qué? Cocidos con levadura, por primicias a Jehová. ¿Qué es lo que se presentaba como una ofrenda a nuestro Dios? 2 panes cocidos con levadura. Si leemos todo el libro de Levítico, prácticamente todas las ofrendas se deberían de presentar sin levadura. Esta es la única ofrenda que se presenta con levadura. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo que les enviaría otro consolador que estuviera con ellos, ¿para qué era ese consolador? Vamos a leerle Juan capítulo 16, capítulo 14. Juan 14. Juan 14, versículo 26. Más el consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué iban a recibir a través del Espíritu? Más instrucción. O Él os enseñará todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo les declaró las parábolas, pero también les decía, pero aún hay otras cosas que debo hablarles, pero todavía no las podéis llevar. Todavía no era el tiempo para que el Señor les hablase o les instruyera otras cosas, porque ¿de qué requerirían? Del Espíritu, para que pudiesen entender. Y ese conocimiento que habían recibido, pero ya a través del Espíritu, o teniendo el Espíritu Santo para que les permitiera comprender a mayor detalle qué iba a ocurrir con ese conocimiento, iba a aumentar, se iba a enriquecer, iba a crecer ese conocimiento. Por eso dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Iba a aumentar el conocimiento en ellos, iba a aumentar la sabiduría en ellos. ¿Qué es lo que hace la levadura en un pan? Que se infle, que crezca, que alcance mayor volumen. La levadura en ese contexto no está representando ninguna malicia, porque regularmente se relaciona con maldad, pero en este caso no. ¿Por qué el Señor pone levadura? Para que haya un aumento, haya un crecimiento en conocimiento, pero también un crecimiento en qué forma, en que aumentaría el pueblo. Porque después de ser investidos por el Espíritu Santo, y eso ya se los dejo de tarea, mis hermanos, porque el tiempo ya es avanzado, el libro de los Hechos nos narra cómo ahora, cuando predicaba Pedro, cuando predicaban los apóstoles Bernabé o Pablo,
dice que muchos, ¿qué ocurría? Que muchos creían y se agregaban a la iglesia, y la iglesia aumentaba en número. El Espíritu hace que aumente el conocimiento, que aumente esa sabiduría para poder transmitir el evangelio y muchos crean. Esa es la relación que tiene la levadura que esté en estos panes que se presentan. Y dice que son 2 panes. No dice que sea un solo pan, sino son 2 panes. ¿Será? No sé. Ya lo hemos considerado en otras ocasiones, pero es necesario siempre estarlo retomando para que tengamos claridad estos 2 panes de que nos habla. Hay algunos que dicen, como te decía mi hermana Ruth, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, porque pan también es alimento, la palabra es alimento, pero también un pan, los panes de la proposición que estaban en la mesa dentro del tabernáculo, ¿a quién representaba? A cada una de las tribus. Entonces también representa un pueblo. Pero el pan representa también a un grupo de personas. Otros también mencionan que estos panes representan la casa de Judá y la casa de Israel, los 2 reinos, y que estarán presentes. Si Dios nos lo concede, en otra ocasión desarrollamos aún más con cuidado estos temas para ver estos 2 panes pueden representar todo esto o están representando a qué pueblos, si es que representan a pueblos. ¿Se entiende? Lo dejo ahí para que lo consideren, mis hermanos. No hemos establecido aún nada, sí lo hemos platicado en otras ocasiones, pero es necesario retomarlo. Pues bien, mis hermanos, hasta aquí voy a dejar mi participación. Hemos visto que hoy hablamos de un pacto, pero es un pacto que tiene que hacerse con la investidura del Espíritu Santo. Un día también se recibía la unción del Espíritu Santo para poder llevar la predicación a todas las naciones. Nos faltó ver cómo después de esta unción, Pedro va a Cornelio y le declara todas las cosas, y Cornelio es incorporado al Israel de Dios. Y posteriormente Pablo en sus viajes empieza a incorporar aún más pueblos que no eran pueblo al pueblo de nuestro Dios, que es el Israel de Dios. Y eso es muy importante, mis hermanos, enfatizarlo también, porque hoy en día se preguntan, bueno, tú dices que hemos sido injertados al olivo, ¿a qué tribu perteneces entonces ahora? Ese no es el Israel de Dios. El Israel de Dios no tiene tribu. Pero Israel está compuesto por 12 tribus, sí, ellos. Pero también a ellos se les hizo una promesa. También de esas tribus van a ser incorporados ¿a dónde? Al Israel de Dios. Así como, y todos serán un solo pueblo. Pero es que dice que la ciudad tiene 12 puertas. Es para enfatizar que no te jactes en ninguna manera y pensar que Israel queda fuera de la jugada. Porque hoy en día, y ustedes lo saben, está la doctrina del reemplazo. Israel tuvo su oportunidad y ya la perdió, ahora somos nosotros. Ya Israel ha quedado fuera. Y no es así. No es así, mis hermanos. Pero bueno, ya no me extiendo más. El tiempo ya es avanzado. Dios los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Paz a vos, mis hermanos. Paz a vos a todos, hermanos.